Amén. Dice, el gran mandamiento. 28. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Bueno, en estos pasajes, ¿cierto? Podemos ver que Jesús le hace una pregunta acerca de cuál es el mandamiento más importante, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer. Para poder entender un poquito más de esto, tenemos que leer, y lo puede hacer en su casa, empezar a leer desde el capítulo 11, todo el 12, para poder comprender un poco de por qué surge esta pregunta. Y es un poco acerca de que Jesús, después de que entra a Jerusalén, se va al templo, ¿cierto? Cuando entra en la entrada triunfal y todos celebran su entrada, se va al templo y en esta parte de la historia de Jesús, él se ve enfrentado a los fariseos, saduceos, los principales sacerdotes y escribas. Ellos buscaban la forma de encontrar en Jesús algo por lo cual acusarle, ¿cierto? Es lo que ellos querían, es lo que los fariseos, todos estos personajes que aparecen en la Biblia, empiezan a buscar la forma de poder acusar a Jesús de algo, poder encontrar en Jesús una causa por la cual él diga algo en contra de Dios o en contra de Jerusalén o en contra de algo que ellos puedan acusar y que sea digno de que lo mate. Y por supuesto, porque nuestro Señor Jesús era sabio y conocía sus intenciones, jamás encontraron aquello y más tuvieron que inventar algo, ¿cierto?, para culparlo. En este capítulo podemos ver las diversas preguntas que le hacen a Jesús y llegamos a esta pregunta que le hace un escriba acerca de cuál es el primer mandamiento de todos. Versículos anteriores, los saduceos también le hacen una pregunta a Jesús, ¿cierto? La pregunta de que una mujer se casó con tal hombre y que ese hombre tenía muchos hermanos y este hombre murió, y después le hacen la pregunta de en la resurrección de quién es la esposa. Cosas totalmente vanas, totalmente que no iban al caso, y que Jesús le responde sabiamente. Entonces los saduceos se van porque no pudieron encontrar a Jesús, y los fariseos, viendo esto, dicen, nosotros sí podemos ver o podemos encontrar la forma de pillar a Jesús. Por supuesto que todo lo contrario. En la época no era algo extraño preguntar esto acerca de cuál es el mayor mandamiento, ya que a menudo se discutía sobre cuál era el mayor mandamiento que había. Había quienes creían en alargar la ley a cientos y miles de reglas, mientras que otros creían encontrar ese mandato que resumiera la ley en una sola. O sea, no era algo muy extraño que entre los maestros de la ley, los rabinos, ellos mismos vieran o querían encontrar como aquella mandamiento que resumiera toda la ley, que la resumiera en una sola idea. No era algo raro que esto le hayan preguntado a Jesús. El problema es la intención con la que se les pregunta. Para la época, claro, en este contexto Jesús le responde que el primer y más importante mandamiento es amar a Dios, y también nos dice esto a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque los fariseos sabían mucho de la Biblia, o más que nada de lo que ellos tenían, ¿cierto?, como su libro sagrado. Sabían mucho acerca de Moisés, sabían mucho acerca de los profetas, de los jueces, de la historia de David, sabían muchas cosas, pero no amaban a Dios. Pero su inteligencia, su sabiduría quedaba en eso nomás, en saber y saber, y muchas veces nosotros somos iguales.
Muchas veces nosotros queremos encontrarle como ellos la quinta pata al gato para inventar excusas, para que es que tal persona me hizo tal cosa, entonces yo no puedo amar a Dios como quisiera, y damos la responsabilidad a otros cuando nuestra responsabilidad es nuestra. Que Dios nos ayude para no ser como estos fariseos, como estos saduceos, porque ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Si nosotros actuamos igual que ellos. Que Dios nos ayude. Esto que le dice Jesús a este escriba no era algo nuevo para ellos, ¿ya? Esto que Jesús le dice no era algo nuevo para ellos, sino que es lo que ellos llamaban la Shema, que hasta los días de hoy se utiliza para iniciar los cultos en la sinagoga. Esta sencilla frase es realmente el credo del judaísmo. Cualquier judío devoto que hiciera la ley estaría de acuerdo con Jesús. Este versículo, que aparece en el versículo 29 y 30, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta frase viene del Deuteronomio 6:4. No sé si lo pueden colocar. Y como les digo, no era algo nuevo para ellos. Ellos lo repetían varias veces. Ellos, ahí está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El 5 igual, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ya, esto era algo que ellos repetían constantemente. Esto era algo que ellos, cada vez que adoraban a Dios en la sinagoga, cada vez que había un culto en la sinagoga, ellos repetían, iniciaban con esta frase. No era algo que ellos, era algo nuevo que Jesús dijo, que Jesús le vino alguna sabiduría, no. Era algo que ellos sabían, que ellos cada día recitaban esto, pero no lo hacían. No amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Entonces Jesús le responde muy sabiamente. ¿Y qué es un mandamiento? Por supuesto, un mandamiento es un mandato dado por alguien con autoridad para hacerlo. Y en este caso, por supuesto, una autoridad máxima es Dios, ¿cierto? El cual nos llama a amarle. Y Dios nos llama a amarle con el corazón primeramente. Y también le dijo eso a aquellos, pero nos dice hoy en día esto, que la amemos con el corazón. La palabra corazón aparece en la Biblia 876 veces. Pero, ¿qué es el corazón? Muchos pueden pensar que Jesús se refería al órgano humano que bombea sangre, mas no se refiere a esto, sino a la que realmente somos, a nuestros pensamientos, nuestras acciones e intenciones. Cuando Jesús les dice, o cuando Dios les manda a los judíos en Deuteronomio, y cuando nos manda ahora en Marcos, en Mateo también aparece esto, no se refiere, ¿cierto?, a ese corazón que está ahí palpitando, que nos da vida, sino que a nuestro ser completo, a lo que realmente somos, lo que realmente hacemos, nuestra voluntad, lo que queremos hacer, lo que te identificas tú, quién eres. Muchas veces no sabemos quiénes somos. Que Dios nos ayude a poder identificarnos con Cristo, a tener una identidad en Él, porque no somos personas que nacimos de la nada, que somos un accidente que pasó de repente, sino que somos personas que realmente Dios en su voluntad estaba que vengamos a este mundo. Debemos de entregar y amar a Dios con nuestro corazón, pues este corazón es un corazón malo. En Jeremías 17, 9, 10. No sé si lo pueden colocar más rápido. Ahí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Tenemos un corazón malo, perverso, que solo Dios lo conoce, y en sus manos es el lugar donde debe de estar. Sin duda es cierto que tenemos un corazón malo, que de repente nos alejamos un poquitito de Dios y ya estamos haciendo cosas malas, ya estamos pensando cosas que no debemos pensar.
en Dios es quien debe tener el control de nuestro corazón. Porque por nosotros mismos no vamos a llegar a nada bueno. Porque nosotros como personas normales, sin el Espíritu Santo, haríamos cosas atroces. Muchas veces vemos a las personas de afuera, noticias, ¿cierto? Que tal persona mató a tal persona, que una madre mató a su hijo, a su hija, un padre hizo cosas horrendas con sus hijos. Y son personas que necesitan de Dios. Si nosotros no tuviéramos a Dios, quizás cosas peores haríamos. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas veces creemos ser buenos, pero nos alejamos un poquito de Dios y vemos lo malo que podemos llegar a ser. Debemos dejar que Dios limpie también nuestro corazón. Solamente saber que nuestro corazón es malo, sino que entregarle ese corazón para que Dios lo sea limpiando. En Salmo 51, 10, si me pueden ayudar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que decía David, ¿cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque David sabía que su corazón era malo, era sucio, y debía de entregárselo a Dios para que Él lo sea limpiando. David le pide a Dios que limpie su corazón, ya para no pecar contra Él. Esto sale en Salmo 119, 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón... No, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si David lo decía aquellas cosas, ¿cierto? No teniendo, o sea, el Espíritu Santo, cuanto más debemos dejar que Dios limpie nuestro corazón para no pecar contra Él, porque nuestro corazón es engañoso, como les decía, y cuando ve la oportunidad, la toma para pecar contra Dios. Que Dios nos ayude. Entonces esa es la forma de amar a Dios con el corazón, ¿cierto? Con lo que somos, con nuestra voluntad, con lo que hacemos. Y dejar que Dios limpie este corazón tan malo que nos dio. Si Él nos entregó, ¿cierto? Es porque Él sabe cómo limpiarlo, cómo, eh, cómo hacer para que nosotros hagamos las cosas bien. También Jesús les dice que no solamente con el corazón, sino también con el alma. Dios quiere que le amemos con todo el alma. Con nuestra alma está nuestro sentimiento, todo lo que sentimos, el miedo, la tristeza, la alegría, la ira. Con todo eso debemos de amar a Dios. Pensamos que siempre debemos de estar felices, que un cristiano no puede enojarse o estar triste, pero la palabra dice algo muy diferente. ¿Cierto? Muchas veces creemos que, no, es que como tú eres cristiano, como somos cristianos, como estamos dentro de una iglesia, tú no puedes enojarte por tal cosa, tú no puedes estar triste. Todo lo contrario. Las emociones Dios las creó, y si Dios las creó, si Dios hizo estas emociones, no son cosas malas. Todo lo contrario, son cosas que sentimos a diario. Muchas veces sentimos nerviosismo. No es malo sentir nervios cuando estamos quizás acá adelante, pero cuando empezamos a ver que quizás ese nerviosismo, ese miedo, esa tristeza empieza a crecer mucho más que Dios en nuestras vidas, es cuando tenemos un problema, ¿cierto? Porque de la tristeza, cuando hay mucha tristeza en nuestro corazón y no le entregamos esa tristeza a Dios, empieza la depresión, empiezan los pensamientos que no soy tan importante, y empezamos a creer que para Dios no somos importantes cuando es todo lo contrario. En Efesios 4, 26, porfis, dice, airaos, pero no pequéis, no sea que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Cierto? Es uno de los consejos sabios del apóstol Pablo, que nos dice que nos podemos airar, puedes enojarte tú, pero cuando ese enojo va más allá de herir a otra persona, cuando me enojo por todo, cuando lo más mínimo lo hago una tremenda cosa, es un problema, porque nadie quiere estar junto a una persona que se enoja por todo. Nadie quiere estar y soportar a una persona que anda siendo enojada o anda tirando, como se dice, veneno para otras personas. Como que si yo me siento mal, todo el mundo tiene que sentirse igual. Que Dios nos ayude, porque muchas veces nos controlan ese tipo de sentimientos, de esas emociones, que no son malas, pero cuando están desbordadas en nuestro interior,
no dejan que Dios haga el cambio en nuestra vida, ¿cierto? Y podemos ver también el ejemplo claro de Jesús, que hasta él se defendía de las injustas calumnias que hablaban en su contra, ¿cierto? Hasta Jesús decía y se defendía de aquellos fariseos que inventaban cosas acerca de él. Entonces debemos de amar a Dios con el corazón, primeramente, ¿cierto? Con todo lo que somos, con el alma, con nuestros sentimientos, con lo que sentimos, y que esas emociones no nos invadan mucho más que Dios. Y también con nuestra mente, en donde está nuestra mayor pelea muchas veces. Dios nos llama a amarlo con nuestra mente. A veces, lamentablemente, sabemos más sobre fútbol, artistas, novelas, etcétera, que de la palabra de Dios. Lamentablemente, ¿cierto? Muchas veces sabemos mucho más de otras cosas que de lo que Dios quiere que sepamos. No podemos amar a alguien si no lo conocemos. Debemos de dedicar tiempo a aprender y entender su palabra. Todos tenemos formas diferentes, por supuesto, de aprender. A algunos se les hace más fácil aprender escuchando, viendo, escribiendo, pero eso Dios lo conoce. Muchas veces nuestra mente, ¿cierto?, sabe mucho más de otras cosas que de lo que realmente debe de saber, que es acerca de Dios. Y como les decía, todos tenemos formas diferentes de aprender. Muchos aprenden más fácil, más rápido, otros más un poquito más lento, les cuesta un poco más, pero Dios aquellas cosas las conoce. No es algo que Dios no conozca, que Dios no entienda. Dios no nos va a pedir por cosas, no nos va a medir a todos iguales, porque todos somos diferentes. Todos aprendemos de diferentes maneras. Y quizás tú puedes saber muy poco, pero si tu fe es grande, Dios hace maravillas contigo. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo no me niego a reconocerlos como si mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Eso aparece en Oseas 4:6, ¿cierto? Esa es otra versión. Pero Dios le dice que el pueblo está siendo destruido porque no conoce de él, porque no lo conoce. Nosotros debemos de conocer a nuestro Dios, porque hay tantos beneficios, hermanos amados, tantos beneficios al conocer a nuestro Dios. Dios nos enseña cosas preciosas, cosas que están ocultas ahí, y cuando nosotros nos profundizamos en estas palabras, nos profundizamos en buscar a Dios, las encontramos y son cosas maravillosas. Pero que nuestra mente cada día sea renovada por Dios, que nos podamos amar con nuestra mente, que muchas veces hay pensamientos que pasan por nuestra mente y que no son de Dios. Que Dios nos ayude cada día. También Jesús nos dice, no solamente, ¿cierto?, como les decía, con el corazón, con el alma, con la mente, también con nuestras fuerzas. Muchas veces podemos amar a Dios con nuestro corazón, podemos amar a Dios con nuestra mente, pensar todo el día en Dios, podemos amar a Dios con nuestros sentimientos, pero no hacemos nada por Dios. No venimos a la iglesia, cuando nos piden algo, no puedo. Y eso es lo que amar con nuestras fuerzas. La cuarta forma en la que Dios nos enseña a amarle es con nuestras fuerzas. Al referirse a la fuerza es a todo lo que Dios nos ha dotado, pues hay personas que tienen mayor capacidad en la música, otros más creativos, algunos tienen más personalidad para explayarse en un púlpito, pero todo proviene de Dios, ¿cierto? Todo lo que somos, todas nuestras capacidades que Dios nos ha dotado, tienen que ser para Dios. No podemos negarle lo que es de Dios. Es como que es absurdo. Si Dios nos ha dado un talento quizás para poder predicar de mejor manera, no podemos negarle eso, porque es para Dios, para edificar también la iglesia, y es lo que nos manda Él. Muchas veces, ¿cierto?, nos cansamos, por supuesto, del día a día, pero Dios renueva nuestras fuerzas, como dice en Isaías 40, 39, 31, 39, creo. Pero dice que, ¿cierto?, que Él renueva nuestras fuerzas. Y no solo es hacer las cosas para Dios, sino también hasta el último día de nuestra vida, hasta cuando ya no tengamos más fuerzas, ¿cierto? Muchas veces escuchamos, yo caminaba en mi juventud solamente, y ya es más edad, me alejé de Dios, y no puede ser eso. Si nosotros tenemos un compromiso con Dios hasta el último día de nuestra vida, hasta cuando ya no haya fuerzas en nosotros, que Dios nos ayude a poder amarle mejor.
porque nos cuesta, y a mí me cuesta mucho, no lo voy a negar, me cuesta mucho, pero si Dios habla a mi corazón y habló por medio de esta palabra, es porque quiere que nosotros la amemos de mejor manera. No es algo que se me ocurrió a mí, sino que proviene de nuestro amado Señor. Entonces esta es la forma de amar a Dios, pero Jesús no solamente se queda en eso, no solamente se queda en que ames a Dios, sino que en el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Esto tampoco era algo nuevo para los judíos. Esto sale en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Si lo pueden proyectar, por favor. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este era un mandato de Jehová que les dio a los judíos. Y como les digo, no era algo nuevo para ellos, sino que lo conocían, lo sabían. Lamentablemente, los judíos no veían al el prójimo como lo veía Jesús, sino que ellos veían como que el prójimo eran solamente los judíos, o incluso algunos más cerrados de alguna forma, creían que su prójimo solamente era los que cumplían la ley. Los publicanos, los pecadores que ellos llamaban, no eran su prójimo, entonces no podían amarle, porque según ellos, Dios no nos mandaba amar a aquellos, pero Jesús extendió esto a todos. Ya no existe solamente el judío, ya no existe solamente el que seguía las leyes, sino que era todos, absolutamente todos, los gentiles, los judíos, todos eran el prójimo. Y entonces obviamente a todos hay que amar. Jesús también toma el segundo mandamiento más importante, y este tampoco es algo nuevo para los judíos, sino que estaba ya en la ley, y nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo, no como queramos, sino como a nosotros mismos. Y ninguno de nosotros nos queremos hacer daño, ¿cierto? Ninguno de nosotros creo que se levante en la mañana y diga, ojalá un día me enferme, ojalá un día me pase algún accidente, ojalá un día me echen de mi pega. Todo lo contrario, ¿cierto? Queremos amarnos, queremos que nos vaya bien, ojalá me suban el sueldo, ojalá me encuentre pronto en la calle, no sé, alguna cosa me pase, algo bueno. Entonces, muchas veces nos amamos hacia los demás. Ojalá que le vaya mal, ojalá a mi hermano, y muchas veces dentro de la iglesia, ojalá a mi hermano le vaya mal, ¿cierto? Deseamos que a nuestros demás hermanos, ojalá le pasen las cosas más terribles. Y Dios, Jesús, no nos manda aquello, sino que todo lo contrario, nos manda a amarnos. Y no solamente a los que están dentro de la iglesia, sino a los que están afuera. Muchas veces los condenamos, ¿cierto? Dios que va a tener misericordia de este si no entiende. Pero es que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder amar a aquellos que muchas veces creemos y pensamos que no tienen salvación, pero Dios tiene misericordia con aquellos. Muchas veces creemos que con solo amar a Dios estamos bien, pero aborrecemos a nuestro prójimo, nuestra familia, hermanos, compañeros de trabajo, personas que conocemos, y Dios no nos manda aquello. Por supuesto que si uno se ama, tiene que amar a los demás, pero tampoco es desvivirse por los demás, ¿cierto? Pero debe de amar a los demás, y eso es lo que nos invita Jesús. Eso es lo que nos dice nuestro amado Señor, que amemos a los demás. En el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Que lo haya dicho un escriba, un intérprete de la ley, aquello que el amar a Dios y amar a nuestro prójimo es más bueno para Dios que cualquier holocausto y sacrificio, es algo pero maravilloso. Porque los escribas eran los que interpretaban la ley, eran los que escudriñaban la ley, los que veían, los que yo le contaba cuál era el mandamiento más largo, el más corto, cuál era el más importante, el menos importante,
y tenían 613 leyes. Entonces, de saber, él sabía. Y él también entendía y sabía que si tú amas a Dios, no importa lo que tú hagas, tú puedes hacer las cosas más maravillosas para Dios. Pero si no hay amor por Dios en tu corazón, de nada nos sirve. De nada nos sirve mojarnos, dar todo nuestro sueldo, que otros nos vean que hacemos cosas maravillosas por Dios si no hay amor para el prójimo. Y esto es maravilloso porque Jesús, un mandamiento que estaba en Deuteronomio y un mandamiento que estaba en Levítico, Jesús ahora lo une. Y es un solo mandamiento. No hay amor a Dios sin amor al prójimo. Y no hay amor al prójimo sin amor a Dios. Y muchas veces se nos olvida que para amar a Dios hay que amar a los demás. Que Dios nos ayude a poder entender y entender realmente que debemos de amarle con todo lo que somos, absolutamente con todo, no solamente con mi corazón, y dejo de lado mi mente y dejo de lado mi alma, mis sentimientos, sino con absolutamente todo. Como conclusión, ¿cierto? Debemos de amar a Dios. Y esto no es un si quiero, sino es una orden de parte de Él, es un mandamiento de parte de Dios. Amarlo con el corazón, amarlo con el alma, amarlo con mi mente, amarlo con mis fuerzas. Y más aún nos enseña que no hay amor a Dios sin amar a nuestro prójimo. Y no hay amor al prójimo sin poder amar a Dios. Que Dios nos ayude. Es una predicación que había predicado hace mucho tiempo, pero en ese momento realmente no sabía lo que era amar a Dios. Y hoy día puedo decir que sí lo sé. Que he podido experimentar ese amor a Dios. He podido dejar todo mi corazón a la disposición de Él y he podido amar a los demás. Que Dios nos ayude cada día y esta ha sido la palabra de nuestro Dios. Le invito a orar